Para mí los psicodélicos son una llave que regula el nivel de conciencia. El psicodélico no te acerca a una experiencia concreta, sino aumenta tu volumen de experiencia de la realidad. Y da la sensación de que también te brinda más libre albedrío, como si en ese estado tú pudieses percibir mucho más, sentir mucho más y decidir de una manera más auténtica. A mí personalmente me llegaron en un punto de mi vida en el que estaba empezando a interesarme por la mente y por la conciencia. El psicodélico me abrió las puertas a conocer las profundidades de la mente humana. Mi primer contacto con los psicodélicos fue bastante chocante y brusco. No tuvo nada de dulce. Yo venía de una mente muy materialista, muy cerrada, muy obsesiva, con un afán de control sobre todo lo que vivía. El psicodélico unos hongos concretamente, me derrumbaron todo ese intento de control. Primero, al conocer lo que era la realidad sin juicios y sin conceptos, sin intelecto, me quedé fascinado, profundamente fascinado, sobrecogido al verme ante ese misterio de la realidad sin filtros. Y muy pronto, mi ego se las apañó para intentar tomar el control y entender qué estaba ocurriendo. Es probablemente lo peor que puedes hacer cuando estás en una experiencia de este estilo. Entonces tuve un viaje que fue, por una parte, muy bello y muy bonito y muy liberador, y por otra parte, muy sufrido y de mucha lucha mental. Mis emociones me estaban diciendo: ríndete, confía, entrégate, vive, sencillamente. Mientras que mi ego y mi intelecto estaban luchando por entender qué estaba ocurriendo. No podía encajar en mi idea previa de lo que era la vida y la realidad, esa experiencia tan extraña y tan rica. Y no había molde en el que yo pudiese encajar esa experiencia. Estaba compulsivamente en mi mente intentando comprender. Y no se puede. Esto lo entendí mucho más adelante, gracias a profundizar en la espiritualidad. Ese misterio al que nos abren los psicodélicos no es un misterio que esté ahí para ser resuelto, para ser convertido en verdades. Es un misterio sin fondo. Si uno quisiera cavar para agotar ese misterio y llegar a un fondo, nunca podría. Siempre hay más misterio. Es por definición inagotable, incomprensible. Están los misterios que llamo yo con minúsculas, los misterios pequeños. De esos misterios se encarga la ciencia. Son preguntas concretas, parciales, sobre qué es la realidad y cómo funciona. Esos misterios se responden con investigación, con observación empírica. Y luego está el misterio, con mayúscula. Ese misterio que, por mucho que pasen cientos, miles o millones de años de progreso tecnológico y científico, seguirá siendo un misterio. Porque es el lienzo mismo sobre el que se está pintando todo lo que ocurre en el universo. Ese misterio con mayúsculas nunca dejará de ser un misterio. Es un misterio eterno.
si trascendemos esta idea de que tenemos que comprender la realidad tal cual es y de que la meta de la mente es una comprensión objetiva y firme de la realidad, pues es interesante entender qué vienen a decir esas voces, qué vienen a decir esas visiones o de dónde están brotando esos delirios. Volviendo a mi experiencia personal con la psicosis, a mí me trajo mucha sabiduría y mucho conocimiento, no solo sobre mí mismo, sino sobre la naturaleza de la mente y de la realidad misma. Ese inicio de la psicosis es muy parecido a la experiencia psicodélica o a estados que puedes alcanzar a través de prácticas de trance o de meditación profunda. Es un estado en el que las fronteras de tu ego se están desdibujando y en el que todas las divisiones artificiales que traza tu intelecto empiezan a deshacerse también y te enfrentas a una realidad con menos filtros, una realidad que se siente extraña, muy sorprendente. Probablemente es una realidad muy parecida a esa en la que viven los niños antes de construir esta identidad y todo este mapa de conceptos en nuestra mente. Y si no somos capaces de tolerar esta intensidad, este nivel de conciencia, aparecen intentos de control por parte de la mente, intentos de comprender esta nueva realidad extraña. Y al estar en un estado de profunda inestabilidad mental, las ideas que nos surgen para darle orden a nuestra realidad expandida suelen ser ideas extrañas, ideas excesivamente creativas, ideas locas. Esas creencias delirantes están sirviendo un propósito muy claro: darle orden a la realidad, a una realidad que es extraña, a una realidad que es perturbadora. Ahora bien, si la persona logra sostener ese estado expandido de conciencia, logra tolerar esa intensidad tan profunda que cobra la vida una vez se caen los filtros de la mente, ahí es donde reside el desarrollo espiritual, ahí es donde reside el crecimiento. Tolerando la vida, tolerando la conciencia y tolerando una realidad que es muy intensa y que puede costar entregarse a ella. La mente se protege de eso. A nuestro ego le molesta la novedad, le molesta la incertidumbre, construye barreras para protegerse de ello. Si logras mantener las barreras bajas, te vuelves un místico, en lugar de un psicótico o un esquizofrénico. De la experiencia mística poco se puede decir a través del lenguaje, porque por su naturaleza es algo que escapa al lenguaje. Una de mis citas favoritas es la primera línea del Dao de Jing, un escrito milenario chino. Dice algo así como que el quehacer del universo, la realidad que puede ser descrita con lenguaje, no es la realidad auténtica y eterna. Ocurre eso con la conciencia y con la experiencia mística, en la que te zambulles en un mar de conciencia. Cuanto más dices de ella, menos entiendes de ella. Cuanto más eres capaz de verbalizarlo, es porque menos lo estás experimentando. Y para mí ha sido muy sanador empezar a nadar en los mares de la mística, en ese intento de disolver toda estructura mental, porque vengo de ser una persona excesivamente racional, intelectual. Esa mística me ha servido como de alivio de mi propia obsesión de entenderlo todo y de ponerlo todo en palabras. Ha sido ciertamente terapéutico. A la vez ha sido lo que me ha acercado a la psicosis, porque zambullirte en ese mar del no conocer y de lo extraño
te hace poner en duda si lo que sabías de la realidad era cierto o no, si tu idea previa de lo que es la realidad era verdadera. Pero bueno, entonces en todo este camino, a pesar de que haya habido muchos atascos y muchos choques, me alegro mucho de haber transitado esa obsesión intelectual, primero con una mente muy, muy científica, querer estudiar ingeniería, física. Luego meterme en psicología, llegar a la mística, a la meditación, a los psicodélicos, a pesar de que haya sufrido mucho en el camino, porque las verdades duelen, y las verdades, cuando sales de tu zona de confort, de lo que es la realidad, de quién eres tú, esa libertad es incómoda. Está esa paradoja de que cuanto más libre, más puedes cagarla y más puedes tropezarte y arrepentirte de las decisiones que tomas y de los caminos que recorres. Entonces, podría decir que he sufrido mucho esa libertad. Haciendo una referencia a Matrix, he comido muchas píldoras rojas que han sido difíciles de tragar, pero bienvenido sea. Lo vivo con gratitud porque me ha traído a ser quien soy y a estar en el punto del que estoy, lo cual agradezco profundamente. No quisiera cambiarlo. Si has llegado hasta aquí es que te ha gustado este vídeo, así que te lo agradezco en el alma y nos ayudarías mucho si compartes, comentas o das like a este vídeo. Gracias.